Buenas noches, mis queridos hermanos, bienvenidos a esta casa que es la casa de todos ustedes. Programa número 24 de este martes 30 de abril, último día del mes de abril del año 2019. Como siempre, la productividad de nuestro programa, más de 65,000 reproducciones en las plataformas de YouTube y Facebook. Al mismo tiempo hemos crecido en nuestro canal de YouTube Walter Araujo y toda su verdad, más de 120 nuevos suscriptores. Ya somos más de 29,340 los suscritos a su canal de YouTube Walter Araujo y toda su verdad. Aquellos que no lo han hecho, la invitación cordial de siempre para que lo hagan e inviten a otras personas a poder suscribirse a nuestro canal y hacer crecer esta familia del programa de opinión política número 1 en El Salvador. Los saludos acostumbrados, en primer lugar a los trabajadores salvadoreños, a todos los trabajadores y trabajadoras salvadoreñas que el día de mañana, 1 de mayo, están celebrando el Día Internacional del Trabajo, el día en la cual aquellos que mueven el aparato productivo, la realidad de la productividad nacional, el trabajador salvadoreño, el obrero, el campesino, la secretaria, el empleado, el servidor público, todos los trabajadores salvadoreños que en los diferentes ramos de la construcción, de la vivienda, de los servicios, de la banca, de cualquier ámbito de la vida nacional, son los que entretejen la productividad y la riqueza nacional. A ellos las felicitaciones más cordiales de toda la verdad en el Día Internacional del Trabajo mañana 1 de mayo. Al mismo tiempo, los acostumbrados saludos a nuestros amigos de la Auriol Plaza y su propietario Luis Reyes, patrocinadores y fieles amigos de toda la verdad. Al mismo tiempo, a don Gerardo Quijada y su equipo de Racing Sport, el mejor taller más moderno, el taller de mayor eficiencia y modernidad en todo El Salvador. A Gerardo Quijada y su equipo de Racing Sport GQ. A los amigos de las radios en internet, 16 radios en internet que se conectan para poder escuchar este programa Toda la Verdad. Y a los amigos acostumbrados de siempre que nos ven en la plataforma de Tribuna TV, que nos ven en el área de New York y New Jersey, nuestro acostumbrado saludo de todos los martes y todos los viernes. Bueno, nos vamos al primer comercial esta noche y volvemos en unos segundos. Bueno, estamos de nuevo en nuestro programa Toda la Verdad, programa número 24 de este martes 30 de abril del año 2019. Este programa lamentablemente lo estamos transmitiendo a través de un momento en la vida social del país, en los términos más tristes del marco de la seguridad pública, que nos obliga a llevar esta noche un análisis y una reflexión muy profunda sobre hacia dónde nos han llevado los últimos 30 años en nuestro país. 30 años en donde la sociedad salvadoreña pretendió, más que creer, pretendió haber arribado aquel 16 de enero de 1992 a crear y construir una sociedad diferente, una sociedad más democrática, una sociedad auténticamente llena de civilidad, en donde la lógica, el respeto a la ley, la inclusión, el derecho al pluralismo político, iban a ser los factores de la construcción de una nueva sociedad. Eso creímos aquel
16 de enero de 1992, cuando se plasmó en el castillo de Chapultepec la firma de los acuerdos de paz. Pero si hacemos un análisis en retrospectiva, ¿qué es lo que nos han dejado todos estos años y todos estos gobiernos? El gobierno de Cristiani, el gobierno de Calderón Sol, el gobierno de Francisco Flores, el gobierno de Tony Saca, el gobierno de Mauricio Funes, el gobierno de Salvador Sánchez Serén. 6 presidentes, 6 gobiernos, 4 del partido Arena, 2 del partido FMLN. Y lo primero, en torno a la temática de seguridad pública, hágala usted en su hogar. Lamentablemente ya hay una generación que no puede entender ni aquellos momentos más allá del conflicto armado y de lo que sucedía en el país por la falta de libertades políticas, de espacio, de pluralidad política. Pero no, me refiero ahora al específico momento de una generación que no ha podido vivir sino en la zozobra, en la angustia y en la inseguridad. ¿Cuál era, después de silenciados los fusiles, la condición del país? Habían estas olas delincuenciales de criminalidad, existían el crimen organizado de las pandillas, de las maras, de la MS, de la M18, de la no sé qué revolucionarios, y todas las diferentes letras que se han colocado de estas organizaciones delincuenciales, los amigos de Paolo Luers, para citar uno de sus más acérrimos protectores. Yo me pregunto, en 1993-94, ¿existía esto? Por supuesto que no. Es responsabilidad su exponencial crecimiento y arraigo de aquellas estructuras gubernamentales que por incapacidad, que por falta de visión social y política en los gobiernos de Arena, permitieron el desarrollo, crecimiento y expansión de estas hordas delincuenciales en el país. Porque nunca vieron la problemática social, nunca entendieron la inclusión económica, nunca entendieron lo que eran los fenómenos sociales del desprendimiento de los núcleos familiares que produjo el conflicto y las necesidades económicas en la familia salvadoreña. Y la respuesta inmediata fue responder con violencia, sin plan, sin visión, sin estrategia social, sin estrategia política, sin inteligencia policial. Y pasaron una serie de brutos por el cuerpo emanado y creado de los acuerdos de paz, la Policía Nacional Civil, y lo digo con toda la propiedad. Personas sin experiencia en seguridad pública que solo obedecieron desde su creación a intereses de nombramientos políticos de tinte partidario para buscar el control, la protección y la impunidad de muchos sectores y de muchas personas y de muchos individuos en la vida del país. Y así se creó la Policía Nacional Civil, con un error de origen fundamental y sustancial del cual yo puedo dar fe y soy testigo. La negociación de incluir un número de comisionados y subcomisionados o mandos de la PNC provenientes de los bandos en conflicto. Y este ha sido un mal fundamental en la Policía Nacional Civil desde su nacimiento. Pugnas íntegras en la realidad de quién hegemonizaba o no la autoridad policial en El Salvador. Quién hacía imperar internamente su visión ideológica hacia una institución que pretendió constituirse en el garante
del respeto a la ley en El Salvador. Y a esa sombra creció y se desarrolló un fenómeno que hoy ha totalmente superado a 6 gobiernos de la República, 4 gobiernos de Arena y 2 gobiernos del FMLN, a las maras. Y llegamos al ridículo, y voy a pedir que me coloquen por favor la fotografía número 1 de esta noche, de este tipo de situaciones. Es un tweet que colocó Alejandro Mason sobre Portada, sobre el periódico digital Portada, en donde el diputado Damián Alegría, diputado del FMLN, dice que es normal el repunte de homicidios y violencia en el país. A lo que hemos llegado. Un diputado del partido de gobierno calificando de normal un repunte de la violencia cuando en los últimos días han sido asesinados cobardemente y vilmente agentes del cuerpo policial, servidores públicos de la seguridad pública, valga la redundancia, y han sido asesinados elementos del ejército en El Salvador. A la par de otros, decenas de víctimas que suman en su conjunto desde el mes de enero hasta este día más de 1000 homicidios en El Salvador. Y no le cabe a uno más que llamarlos a las autoridades actuales de los que han hegemonizado en esta realidad la conducción de la seguridad pública en el país en los 2 gobiernos del FMLN, y dígase, los directores del gobierno de la administración de Mauricio Funes, y dígase, los directores y ministros de seguridad, en ambos gobiernos, el de Funes y el del actual presidente Sánchez Serén. No puede uno sino calificarlos por lo que son: ineptos, incapaces, antipatriotas salvadoreños que no privilegiaron la responsabilidad de la protección ni tan siquiera de aquellos compañeros que en el espíritu de cuerpo institucional se supone deben de ser la primera línea de defensa de la sociedad. Y esta sociedad tiene derecho de llamarlos como debe de llamarlos: incapaces, ineptos. Y por eso es que producen reacciones, y veamos el tuit número 2 de esta noche, de la diputada Milena Mayorga. El tuit dice: siguen los ataques a familiares de los elementos de la PNC. Ojalá las motos Harley Davidson sirvan para perseguir a los grupos criminales. Este tuit de una diputada de Arena, no es de nadie de Nuevas Ideas, es de una diputada de Arena. Está describiendo perfectamente lo que en la lógica y en la inteligencia de la sabiduría popular antepone lo que debe de ser primero y lo que no debe de ir primero. Cualquier salvadoreño en su sano juicio, ministro Ramírez Landaverde y director Coto de la PNC, ministro de Seguridad Pública y director de la Policía Nacional Civil, entiende que lo que debía de existir son planes de contingencia y planes permanentes para proteger al ciudadano y a sus mismos agentes de seguridad pública y a los efectivos de la Fuerza Armada, antes que comprar inútiles brazaletes que están ahí tirados en un desperdicio y despilfarro de fondos de la administración pública. Y comprar motos de lujo cuando lo principal, se los está diciendo, y vuelvo a poner el tuit de la diputada Milena Mayorga, con toda claridad, con todo el sarcasmo y todo el laconismo de una frase la cual se las vuelvo a leer. Siguen los ataques a familiares de los elementos de la PNC. Ojalá las motos
Harley Davidson sirvan para perseguir a los grupos criminales. ¿Qué le estará resonando en este momento al señor director de la Policía Nacional Civil, al señor ministro de Seguridad, a todo ese aparato al cual con toda propiedad y con todo derecho tenemos la facultad como ciudadanos de llamarlos tal y como lo hice en el tuit esta semana, que es la foto o el tuit número 3 de esta noche? ¿Qué dice? Simple y sencillamente incapaces dentro de la reproducción de la noticia de última hora del periódico digital Última Hora, en donde señala las autoridades de la PNC niegan que la delincuencia se haya fortalecido. ¿Y qué es lo que está sucediendo con un coche bomba que dejó en estado de gravedad a 2 agentes policiales? ¿Y qué es lo que está sucediendo cuando mataron 3 policías en las últimas 48 horas y 2 elementos de la Fuerza Armada? No, dicen que la delincuencia no se ha fortalecido. Todo por una soberbia y una ceguez política de estar al servicio de un gobierno que ha mostrado la total ineptitud y la total incapacidad en su labor. Y por eso es que debemos de entrar en una reflexión como salvadoreños, como ciudadanos, total, sin ambigüedades. Aquí no nos va a proteger nadie de los mismos de siempre. Tuvieron la oportunidad durante 30 años de brindarnos seguridad, de brindarnos protección, de respetar y hacer respetar la ley. Aquí en las narices de la policía de tránsito, un autobús tira toneladas de gases tóxicos ante la inoperancia, pasividad e ineficiencia de la autoridad que ha dirigido 20 años Arena y de la autoridad que ha dirigido durante 10 años el FMLN. Ante los ojos del país, cualquier bucero se pasa de un carril a la izquierda frente a los policías a la derecha y hace cualquier tropelía en la circulación vial. Motociclistas sin licencia, sin ocupar los carriles adecuados, salvadoreños que tiran los papeles en cualquier lugar, sin el respeto, porque no ha habido un plan de respeto integral a la ley. Fracasaron durante 30 años estas administraciones. Y por lo tanto, lo único que cabe en El Salvador en este momento es que los ciudadanos, en la construcción de nuestra capacidad democrática y de poder popular, hagamos lo que tenemos que hacer. Unirnos en torno a quien es diferente a los mismos de siempre. Unirnos en torno a la esperanza de un futuro gobierno al cual le pedimos desde ya una actitud diferente, diferenciadora, distinta, activa, proactiva en el imperio, en el respeto del imperio de la ley en el país. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, todos los salvadoreños? Aquí el llamado a la empresa privada salvadoreña, a los propietarios de las plantas productivas, al trabajador salvadoreño, al obrero, al empleado, al campesino, al ciudadano desempleado que necesita trabajar, al estudiante universitario que con mucha fe y creencia en el futuro se va a preparar a las aulas,
a las amas de casa, a las madres salvadoreñas y a los padres a unirnos en torno a la construcción de una política de seguridad pública integral, seria, eficiente y en la cual seamos partícipes todos como sociedad salvadoreña, para defendernos de los delincuentes, para defendernos de aquellos que no quieren respetar la ley, para construir una sociedad distinta desde la conceptualización del problema social de la delincuencia, de la desintegración familiar y de la integración de las políticas de Estado en la recuperación tanto de los territorios, pero sobre todo de la tranquilidad y la transparencia de la aplicación de la ley en El Salvador. No nos queda otra posibilidad. No nos queda otra posibilidad. Y da dolor de corazón, da rabia. Nos pone a punto de explosión de la hiel en nuestras bocas, producto desde el nacimiento de nuestras propias entrañas. El escuchar la irresponsabilidad absoluta de quienes han tenido y tienen hasta este momento la responsabilidad de la conducción de la seguridad pública en el país, de evadir la responsabilidad, de ocultar la cabeza como el avestruz bajo la tierra, de esconderse al problema y de pedirle a quien todavía no ha asumido el poder la solución de algo que ellos mismos en su irresponsabilidad no han sido ni siquiera capaces de medio contener. El presidente Bukele asume el 1 de junio y es responsabilidad suya, señor presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, de su ministro de Seguridad, de su director de la Policía Nacional Civil, de la colaboración en las tareas de seguridad pública de las autoridades de defensa. Es su responsabilidad hasta el último día del mes de mayo. Hagan lo que tienen que hacer, no sean chabacanes. No sean chabacanes. Por eso, miren, hay una cuenta que se llama Troll Nuevo, en la fotografía número 4, que dice lo siguiente. Y qué inteligencia esta, la de esta cuenta, la de este ciudadano, que ya les demostraron el 3F que no son troles, que no son virtuales, que no son bots, sino que son ciudadanos que tienen todo el derecho, por el miedo a ustedes, a los mismos de siempre, a no dar su nombre en público. Pero miren qué inteligencia de este tuit. O sea, que a los de la revista Factum y El Faro les preocupa que Bukele no dé entrevistas y responda a preguntas incómodas. Pero en estos días hay una matazón de policías y soldados y no le van a preguntar al vejestorio que está dormido en Capres qué está pasando. Miren la dimensión de este tuit. En primer lugar, porque quiero decirles algo. Miren la primera parte, se las voy a repetir. O sea, que a los de la revista Factum, porque no quiero que quede esto en el tintero, o sea, que a los de la revista Factum y El Faro les preocupa que Bukele no dé entrevistas y responda a preguntas incómodas. Me voy a quedar en esta parte. Es que vámonos en honor a la verdad. Primero, si es que el único ciudadano político importante y líder de este país que dio entrevistas de verdad y fue entrevistado de verdad se llama Nayib Bukele. ¿O acaso no es cierto, Neto López, que cuando tú lo entrevistaste le hiciste preguntas de verdad y a él sí le preguntaste de verdad? A mi querido amigo Ernesto López, a quien no estoy incriminando, solo estoy haciendo la utilización de la memoria histórica de corto plazo que tenemos los salvadoreños. ¿O no es cierto
que todos fuimos testigos de la entrevista de verdad y de las preguntas incómodas de Moisés Urbina en Telecorporación Salvadoreña, cuando tuvo a Nayib Bukele ahí. Uno, uno, dos. Hoy sí, creo que hemos recuperado ya la señal. Pido disculpas por esta breve interrupción, pero volvamos a la idea. Que ya no pongan el tweet porque nos puede trastocar el orden de lo que traemos en la idea. Decía, o sea que los de la revista Factum y El Faro les preocupa que Bukele no dé entrevistas y responda a preguntas incómodas. Y estaba haciendo yo la reflexión, ¿que acaso no fue Nayib Bukele el único que tuvo entrevistas de verdad y preguntas incómodas con Ernesto López en su entrevista de Diálogo 21? ¿Que acaso todos no fuimos testigos de las incómodas preguntas y de la actitud inquisitoria de un periodista como Moisés Urbina, de una entrevista de verdad con preguntas incómodas para Nayib Bukele en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña? ¿Cuál fue la actitud de ese mismo periodista con Carlos Calleja o con Hugo Martínez durante las entrevistas que tuvieron? ¿Que no acaso fue cierto el burdo, ridículo y torpe papel de Nacho Castillo, de Narciso Castillo, en una entrevista que más que entrevista pareció una persecución, tratando de incomodar al máximo a Nayib Bukele? Y cuando llegó Carlos Calleja y Hugo Martínez, por poquito los invita a que se fueran a tomar un par de cervecitas a la playa y a broncearse juntos. ¿Quién es el que ha tenido? Porque yo quiero, antes de continuar la hilvanación de la seguridad pública, que vayamos entendiendo ciertas premisas fundamentales en el país. ¿Quién es el que ha sido sujeto a entrevistas de verdad? ¿Y quién es el que ha sido cuestionado con plena libertad dentro de su ejercicio disque periodístico, más que Nayib Bukele en el país? Pero bien, porque estos mismos periodistas de Factum y El Faro, no estoy hablando de los que mencioné antes, que sí entrevistaron a Nayib Bukele, que sí incomodaron en su libertad periodística a Nayib Bukele, pero estos Factumes o Rectum, como le dicen en su parodia en redes sociales, porque hay una que a veces es más seria que Factum, Rectum, se llama la cuenta, me da mucha risa esa parodia, a veces dice cosas más coherentes que Factum. Y El Faro, ¿por qué estos días
que hay una matazón de soldados y policías, no le pregunta al presidente Sánchez Serén, que parece que está dormido en Capres, ¿qué está pasando? Yo digo, esas son las cosas que no pueden pasar en el país. Imagínense que hemos visto este día nosotros, que esto es increíble, pero es increíble de verdad. Hemos visto a la disque, porque ese es Pasquín, película, que no sé cómo le quiere usted llamar, el caso de la revista Factum. Le voy a pedir a Mari Carmen, por favor, que nos coloque, no sé qué está pasando hoy con redes sociales, como que nos han metido una señal para tratar de interferirnos, pero aquí estamos, perseverantes, al pie del cañón, tratando de llevar este programa adelante. Imagínense ustedes en este tuit número 5 de la noche, en donde lo tienen ahí la revista Factum hablando. Quiero ver si puedo colocarlo, porque no sé qué está pasando, que no puedo ni entrar en las fotografías. Me dicen que lo tenemos también. Vamos a buscarlo en las fotografías, en donde no tengo aquí como no, aquí está. Le voy a pedir que me lo ponga ahora ahí en la pantalla para ustedes. Dice este Pasquín, el rectum o factum, como le quiera decir, El Salvador, dice: el presidente Sánchez Serén notifica que manejan información de grupos delincuenciales que han enviado su lista de peticiones al nuevo gobierno para negociar el cese del repunte de violencia a cambio de reducir la persecución a las pandillas y el control de los penales. Y continúa la revista Factum. Dice: sabemos que ya le han enviado su lista de peticiones al nuevo gobierno y su oferta de cesar la violencia a cambio de reducir el estricto control y la intensa persecución, consigna un comunicado de prensa emitido hoy por la presidencia. Y luego, dice la revista Factum, el gobierno saliente afirma que la actual ola de violencia busca empañar los avances del actual gobierno en la erradicación de la violencia organizada y chantajear al gobierno entrante para obligarlos a negociar con ellos. Miren, por eso se ganan una respuesta contundente, una respuesta real de parte del presidente electo y próximo e inmediato presidente de la República. En lo que estábamos en este programa, el presidente les contesta de la siguiente manera. Yo no lo tengo ahí para ponérselos, pero se los voy a leer. Dice el presidente Bukele: hoy Factum se graduó de fake news, interpretando tweets con cosas que no tienen nada que ver. Método periodístico, ¿dónde? Y le dice el presidente electo, Fito Salume, que Fito Salume es el dueño de Factum, le dice el presidente: Fito Salume, deberías de decirle a tu empleado Héctor Silva Ábalos que te deje de hacer sicariato periodístico, ya que entiendo que es un tema de dueño del circo. Ahí les queda la respuesta sobre el tuit. Vamos a una pausa comercial breve y volvemos para cerrar este programa. No se nos vaya a ir, por favor.
Bueno, continuamos con el programa número 24 de Toda la Verdad. Y esto no deja a uno esta situación del resurgimiento, recrudecimiento de este tipo no de actitudes, de actos delincuenciales terroristas, porque ya esto del coche bomba que colocaron es una actividad plenamente terrorista. Esto ya no es delincuencia común, eso es una táctica guerrillera, es una táctica terrorista. Un coche bomba es un coche bomba, colocado con un señuelo para fingir que había probablemente la comisión de un hecho delictivo y de un cadáver, para que se acercaran los agentes policiales con postes, viendo con binoculares. Esto es un acto terrorista. Es un acto que no es de delincuencia común. Y esto no es ninguna cosa normal y no puede ser calificada de normal. Esta es una actividad fuera de cualquier parámetro normal y que ya habían habido indicios en el pasado y por lo que debiesen de haber previsiones y planes preventivos de la autoridad, de las máximas autoridades, que en lugar de andar buscando indemnizaciones para ellos de más de $300,000, ascensos express en la Academia Nacional de Seguridad Pública, en una clara violación, óigase bien, en una clara violación a la Constitución de la República, porque es facultad única la conducción, dirección funcional de la Policía Nacional Civil del Presidente de la República a través del Ministro de Seguridad, de Justicia y Seguridad Pública. Nada tiene que hacer nadie en la función de la conducción de la Policía Nacional, en la organización y funcionamiento tal y como se había venido respetando y han irrespetado en los últimos días. Esto hay que poner orden. Y ya viene el señor presidente a poner orden. Ya viene un gobierno con apoyo popular a poner orden en la Policía Nacional Civil. Porque los salvadoreños necesitamos responsabilidad y necesitamos orden en la seguridad pública. Necesitamos autoridades de verdad. Necesitamos a nuestro presidente ahí. El país necesita liderazgo y necesita conducción, y por eso este país votó como votó el 3 de febrero. A los pelos, a los buscadores de pelo en la sopa, del pelo en la sopa, que ladren, que chillen, que hablan lo que quieran, que al fin estamos en un país libre, un país de libertad de expresión. Que saquen sus miles de cagatintas a cagar tinta o a cagar bits en las redes y en sus periódicos digitales, como Factum, como El Faro. Que pongan a sus cagatintas como Paolo Lugers a darle vuelta a sus artículos. ¿Quién en el país, en su sano juicio, no sabe quién es apologeta de la delincuencia? ¿Quién en el sano juicio del país no sabe quiénes son los que consideran niños santos a estas personas? ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no conoce qué es Paolo Lugers? Ahí en medio de este juicio salió de alguien que lo reconoció en medio de todos estos ilícitos, de la malvada, perversa y maldita Tregua. Allá anda, oriundo, en la libertad, amparado en la libertad. No, amparado en toda una serie de impunidad. Pero que sigan escribiendo, que sigan hablando, que sigan ladrando. Porque los verdaderos salvadoreños lo que queremos es autoridad. Autoridad democrática, autoridad direccional, autoridad racional, autoridad con inteligencia. Y por eso votamos el 3 de febrero, porque nos han demostrado los protectores como Paolo Lugers, los protectores como estos niños Ábalos, Silva Ábalos, su hijo, que es, por cierto, político
unido a los mismos de siempre. Nuevos Tiempos es el partido político en el cual un sector de los mismos de siempre quiere trasladar el poder político de ellos que ya no quieren darle arena. Ellos, los que fueron empleados de Funes, que son empleados de Sánchez Serén, que son socios de los mismos de siempre en la revista, en el partido político Nuevos Tiempos, que son empleados de Fito Salume, miembro, y que ese es su derecho, miembro de la alianza que llevaba a Carlos Callejas, encabezada por Arena, en la búsqueda de la presidencia de la República. Tienen toda la libertad de escribir y de buscar el pelo en la sopa, porque este pueblo ya entendió que lo que hacen es buscar el pelo en la sopa. Pelo en la sopa. Y la gente ya identificó cuál es su fin y su objetivo. Y por eso es que yo quiero hacer un llamado a quienes votamos el 13F, a entrar en una reflexión de la cohesión y de la unidad de aquellos que creemos en aquello que aspiramos a conseguir el 13F. Y por eso le voy a pedir a Mari Carmen que consistencia, la autocrítica como objetivo, meta o premisa es absurda e ineficaz. La verdadera autocrítica es natural. La verdadera autocrítica comienza por la que se hace a uno mismo. Aceptar cuando, sin importar los años, meses, minutos o segundos que uno ha estado equivocado. Reconocer que uno no tiene la razón absoluta, que uno es igual al menos que los demás. Aceptar que la soberbia es mala. La verdadera autocrítica no es meta ni fin, es sencillamente el perfeccionamiento de la posición individual o colectiva. Nadie exitoso ha tomado la crítica o la autocrítica como la esencia del existir. Se existe por metas, ideales y objetivos para alcanzar la plenitud o a plenitud. Por eso quiero terminar con esa reflexión. Tenemos que construir una visión de acción positiva para el país. Porque el problema de la inseguridad y el combate a la delincuencia, el problema de la seguridad pública, lo vamos a solucionar quienes queremos que se solucione, y que estoy seguro que es la inmensa mayoría de los salvadoreños. Más del 90% de los salvadoreños. Queremos que se respete la ley, queremos transitar tranquilos, queremos andar por las calles tranquilos. Y por eso, en lugar de andar buscando, como los buscadores del pelo en la sopa, problemas pirres problemas, perdiendo, cuando hay todo un bosque, andan buscando la astilla para decir que la astilla es más importante que el bosque que genera oxígeno. Ese pirre y esa pírrica actitud de buscar el pelo en la sopa. Nosotros no debemos de ser así. Nosotros debemos de ser coherentes. ¿Qué queríamos antes del 3 de febrero y por qué concurrimos el 3 de febrero? Queríamos un presidente presente y no un presidente ausente ni dormido.
Y eso es lo que vamos a tener a partir del 1 de junio. Porque hemos tenido un presidente que se puso a trabajar en lugar de buscar el lucimiento personal de una victoria electoral tan clara y tan contundente como la que tuvo. Que hemos visto un presidente buscando la recomposición de la relación con el país principal que nos interesa a los salvadoreños. A mí no me interesa, estoy viendo las noticias de Venezuela. ¿Qué me importa a mí, Maduro? ¿Qué me importa a mí como salvadoreño Ortega? ¿Qué me importa a mí como salvadoreño el gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras? Pobres sociedades, pobres ciudadanos de esos países, pobres hermanos latinoamericanos que tienen esos de gobiernos. Pero yo estoy seguro que más del 90% de los salvadoreños no queremos tener esos socios políticos. Y no los vamos a tener aquí en el país el 1 de junio. Gracias a tener un presidente inteligente, un verdadero demócrata y un hombre con claridad y definición que va a conducir la política internacional del país. Porque vamos a tener presidente, como decimos en las redes sociales, habemos presidente. Hoy sí habemos presidente, tenemos presidente. Y por eso ya nos anunció el primer acto del gobierno va a ser mandar, después de la primera reunión de Consejo de Ministros, lo que vamos a hacer como país, unidos todos contra la delincuencia. Un presidente que está y seguirá trabajando por nosotros. Por eso votamos por él mayoritariamente el 3 de febrero. Por un presidente que fue a establecer la relación con el principal y cercano socio más importante como el presidente mexicano. Como un presidente que se reunió con los organismos financieros internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, BCE, con los organismos multilaterales, PNUD, Organización Mundial para la Salud y otras tantas, para poner a funcionar el país como no ha estado funcionando desde hace mucho tiempo. El FMLN fracasó. Yo no soy Walter Mercado, se los he dicho 1000 veces, pero no creo que ni Aristides Valencia ni Óscar Ortiz vayan a ser los secretarios generales. Ya va a salir el verdadero. Ahí lo puse en Twitter. El verdadero gallo tapado de la dirección ortodoxa de un partido que en 10 años se terminó estrepitosamente. No el capital político, es peor, un partido político que terminó con el afecto, cariño que había construido con un pueblo en base a sacrificio y sangre, a olor a pólvora y guerra, a sufrimiento y sacrificio. Perdió casi totalmente el cariño de la gente. Ese partido está casi muerto, agonizante, porque en lugar de tratar de recomponer el mensaje que le envió el 4 de marzo, el 4M en las elecciones legislativas y municipales, y el mensaje que le ratificó el 3 de febrero, optó por destruir lo último que le quedaba, porque creyendo que le hace daño a Bukele, al presidente Bukele, en su visión a su adversario político, le está haciendo daño a todos los salvadoreños. Nos está haciendo daño a todos los ciudadanos. Pobre FMLN. Arena. No hagan lo mismo. Hay muchos que me dicen, no les desee, no les diga, no les dé luces. Hombre, si es que todos deberíamos de hacerles un llamado real, de entender que esta sociedad y este país, este barco, en este barco vamos todos. Y cada bomba que le van poniendo al barco lo va a hundir y nos vamos a hundir todos en medio del océano. No seamos mezquinos.
Entendamos que en este barco vamos todos. Mis queridos hermanos salvadoreños, son ya las 7:51. Decirles de que, ojo al Cristo. La mejor inteligencia de seguridad pública es el ciudadano. Y en base a eso se debe de construir el marco de la seguridad pública nacional. Tome sus precauciones. Tome sus precauciones. Usted, ciudadano, ya va a tener gobierno dentro de poco. Ya va a tener gobierno que lo cuide. Va a tener presidente que ejerza autoridad. Va a tener presidente que dé autoridad. Va a tener presidente que haga responsablemente su tarea. Mientras tanto, cuidémonos nosotros. Cuidemos a nuestros hijos. Cuidemos a nuestra familia. Evitemos ser una víctima más de la incapacidad y de la irresponsabilidad de aquellos que nos han gobernado durante 30 años. De aquellos que permitieron crecer el monstruo, que lo permitieron desarrollarse, que lo potenciaron con una maldita y perversa tregua, que lo hicieron graduarse como un monstruo criminal profesional, como crimen organizado. Cuidémonos como sociedad. Ya viene presidente. Tenemos presidente. Habemos presidente y vamos a tener de nuevo, después de 10 años, de 30 años, vamos a volver a tener gobierno. Un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, al servicio del pueblo. Un gobierno que tiene como base el poder popular y la legitimidad popular, que le dieron más de 1.437.000 ciudadanos. Ya vamos a conocer a las autoridades de seguridad pública. Yo lo único que le pido al señor presidente, no va a dejar a los que están ahora. Se lo pido como ciudadano, como salvadoreño, que yo lo conozco al presidente y estoy 99.999 millones enésimamente por 9 más 9 y más 9. Estoy seguro que jamás cometería un error de ese tipo. Para afuera lo que nos sirve, para afuera. Y nosotros como ciudadanos a trabajar todos juntos por la seguridad pública y a respaldar a un gobierno que vamos a volver a tener después de muchos años de desgobierno. Todos en torno al presidente Bukele y al próximo gobierno. Todos en torno a las autoridades de seguridad pública para combatir el problema número 1. Empresarios, trabajadores, actores sociales, 1.437.000 que votamos por el presidente. Aquellos que no votaron por el presidente, pero que estoy seguro que en materia de este tipo vamos a ser un solo país. Empresarios, productores, agricultores, campesinos, obreros, ciudadanos, madres de familia, hijos, estudiantes, ciudadanos y ciudadanas, tenemos que unirnos para defendernos todos y construir un plan verdadero de seguridad pública que termine de una vez por todas con este flagelo para el país. No nos van a arrodillar y no nos van a poner en un plano de genuflexión ante los criminales. Este país es de hombres y mujeres valientes. Este país se fue a una guerra en la defensa de las libertades. Este país no lo doblegó 10 años de conflicto, ni lo va a doblegar esta delincuencia. Unámonos como salvadoreños, cuidémonos y desearles el mejor feliz fin de semana. Mejor feliz martes, digo fin de semana porque mañana no se trabaja, el 1 de mayo. Que nos sirva de reflexión este martes 1 de mayo, miércoles 1 de mayo, que no se trabaja. Se conmemora
el Día Internacional del Trabajo. Reflexionemos en nuestro hogar, pensemos en nuestro hogar, descansemos, aquellos que se van a quedar en su casa. Pensemos un poquito en el país que queremos. Dios me lo bendiga y nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche en el programa número 25 de Toda la Verdad. Muchas gracias por su atención y que descansen y tengan una feliz noche.